Ahora sí. Bien, vamos a continuar Retomamos. entonces. Muy bien. La segunda parte de la roca, ¿no? De edificar sobre la roca, o sea, la parábola que tenemos de los dos cimientos ahí en Mateo 7. Como dijimos la clase anterior, el Señor viene dando lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y esto vemos que inicia en el capítulo 5 de Mateo. Evidentemente fue un sermón extenso, no sabemos cuántas horas duró, pero dice que ahí estaban todos atentos. Y finaliza este capítulo 7 diciendo que escuchaban a Jesús maravillados, porque lo escuchaban hablar como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Y hace esta comparación. Y decíamos la clase anterior que el Señor por eso se encargó de cada tanto enfatizar en esto de que eran los escribas y los fariseos eran hipócritas. Dijimos que el hipócrita en la antigüedad era el actor, el que actuaba y hacía un papel de alguien o de algo, y que por lo tanto mostraba emociones que no eran propias, sino que estaba actuando. También antiguamente se usaban máscaras para actuar, para hacer de alguien. Entonces el Señor los llama hipócritas por esta razón, porque ellos decían algo, pero vivían de otra manera, ¿no? No eran íntegros, no eran de una sola pieza. Enseñaban cosas que ellos mismos no cumplían y le exigían al pueblo que hiciera cosas que ellos mismos no hacían. Entonces, por esta razón, el Señor los llama hipócritas a los escribas y fariseos, y esta gente que estuvo escuchando todo este sermón ahí en la montaña, dicen, wow, qué autoridad que tiene porque habla no como los escribas, ¿no? Y los fariseos. Y ellos mismos hicieron esta diferenciación de que el Señor hablaba con autoridad, pero en cambio los escribas y fariseos no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque no vivían lo que predicaban, ¿no? Lo que ellos hablaban. Entonces, esto también nos llama a nosotros a la reflexión de que lo que decimos no va a tener autoridad a menos que nosotros lo vivamos. Y de esto se trató esta parábola, ¿no? Justamente porque el Señor dice que el que edificó sobre la roca era semejante al que hizo las palabras que él enseñó, pero el que edificó sobre la arena era el que no hizo, sino que simplemente escuchó. Y esto sabemos que la palabra nos llama a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? Y esto era lo que Jesús les estaba enseñando. Vamos a ir a Mateo 7, para los que no pudieron estar en la clase anterior, así refrescamos Mateo 7:24, y refrescamos esta palabra para que retomemos con la idea. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras dijimos? Las palabras que Jesús vino enseñando, que podemos leer desde Mateo 5, ¿sí? Comienza con las bienaventuranzas, y también detrás de las bienaventuranzas dice algo clave que hoy le vamos a poner atención, que es esto de ser sal de la tierra, ¿no? Entonces viene todo en el mismo sermón, por eso nos llamó la atención. Entonces el Señor les viene enseñando diferentes pautas de cómo vivir, cómo ser con Dios y cómo ser con el prójimo también. Y entonces en el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, las que vino enseñando, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Entonces, qué importante que el Señor nos hace reflexionar en esto, porque esta parábola, como decíamos, es para nosotros hoy, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en esos 4 niveles de conocimiento e interpretación de la palabra. No nos podemos quedar con el nivel literal, el primer nivel, que simplemente es como un relato, un cuento, una fábula, algo que nos hace ver que eso sucedió así, de esa manera, sino que vamos a profundizar un poco más para ver qué hay detrás de esto, qué enseñanza hay detrás de esto. Y vamos a profundizar a un tercer nivel que nos hace discernir
¿sí? ¿Para qué nos quiere decir Jesús esto? Y entrar en el último nivel que tienen justamente sentido estas parábolas, que es encontrar el misterio, ¿no? Entonces, ahí podemos ponernos cada uno de nosotros en ese lugar del que edifica sobre la arena, ¿no? Y decíamos la clase anterior que edificar sobre la arena podría tratarse de fundar nuestra vida sobre nuestros propios pensamientos, sobre teologías, cosas que leemos, que escuchamos, sobre pensamientos humanos, técnicas, formas. Podríamos fundar nuestra vida sobre eso, pero cuando llegue la crisis, llegue la tormenta, llegue la dificultad, se va a desmoronar nuestra vida. Y es lo que muchas veces nos ha sucedido a muchos de nosotros, no es que no nos pasa, ¿no? En muchas situaciones de nuestra vida entramos en crisis por algo y decimos, pero ¿cómo? A mí me ha pasado, y eso fue lo que me llevó a una búsqueda mayor de Dios, porque me di cuenta en un momento de mi vida que frente a diferentes crisis familiares o económicas o lo que fuera, yo dije, todo lo que yo hablo no me está funcionando a mí. Todo lo que yo enseño a otros no me está funcionando a mí. ¿Cómo es esto? Entonces me di cuenta que yo no estaba fundando mi vida sobre Cristo mismo, que es la palabra, que es la verdad de Dios, sino sobre un montón de ideas, pensamientos, frases hermosas, motivacionales, pero que no me estaban funcionando. Ahora, mi casa se desmoronaba toda de esa manera. Pero cuando uno empieza a edificar sobre la palabra de Dios, uno ya no edifica sobre cosas humanas, sino sobre Cristo mismo. Y Él no cambia, no se mueve, nada lo hace mutar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, frente a una crisis, ¿de dónde me estoy agarrando? De la roca, ¿no? Por eso Jesús muchas veces dice, ¿dónde está fundada tu fe, no? En los pensamientos, en la psicología, en libros, en cuentos, en relatos, y tu fe crece base a todo lo que lees o a todo lo que escuchás o te dicen. Y Jesús le dice, tu fe tiene que estar fundamentada en mi palabra. Y la palabra de Dios es verdad, se cumple. Y lo vemos a lo largo de toda la escritura, ¿no? Le promete a Abraham que lo iba a multiplicar, que le iba a dar descendencia, que le iba a dar todo. Y hoy vemos todo lo que Dios cumplió en la vida de Abraham. Y muchas de las promesas que Dios le habló al pueblo y muchas de las promesas que Dios le habló a sus discípulos son esas promesas que hoy se manifiestan en cada uno de nosotros. Por eso lo importante es dónde está fundada tu vida. ¿En la palabra de Dios o en pensamientos de hombres o en cosas que podemos creer o imaginarnos? Tenemos que profundizar en la palabra y cada día no quedarnos con un versículo aislado, sino que tomar ese versículo y ver dónde está en el Antiguo Testamento y qué quiso decir en ese momento Jesús y qué le estaba hablando a sus discípulos, que ellos entendían porque se habían preparado y estudiado desde niño, fundado su vida en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la palabra, en los salmos, en todas las cosas que habían escrito los profetas, y ellos lo estudiaron desde niños. Entonces cuando Jesús hablaba, ellos entendían. Por eso es muy importante que nosotros podamos fundamentar nuestra vida en la palabra para entender hoy lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Por eso también cuando Él dice, el que oye mis palabras y las hace, ¿por qué? Porque decíamos que desde la antigüedad, lo leemos en Deuteronomio 6, del 4 en adelante, para los que tal vez no estuvieron la semana pasada, la palabra Shema en hebreo es escuchar de una manera inteligente, escuchar y obedecer, y poner en obra, y poner en práctica. Entonces no se trata solamente de oír, no se trata de juntarnos acá y escuchar, no se trata de que yo escuche un mensaje de un buen predicador, se trata de que esa palabra yo la ponga por obra, la ponga en práctica, ¿no? Entonces eso era lo que Jesús quería hacerles ver. Ahora, ¿quién es la roca? Vimos toda la clase pasada que toda la escritura, cuando menciona la roca en diferentes oportunidades, nos está haciendo referencia a Jesús mismo. Habla de Cristo, ¿no? La roca. Vemos la
peña de Oreb de la que brotó agua, veíamos la roca de Jacob sobre la cual recostó su cabeza, veíamos... No vimos muchas de esas rocas, solo lo comentamos. Claro. Pero sería importante ver, porque cada una de esas rocas tiene un significado y una enseñanza para nuestra vida. Por ejemplo, la roca de Jacob era lo único que tenía y nos deja una enseñanza. A veces nos sentimos solos, pero si tenemos a Jesús, no podemos sentirnos solos, porque si lo tengo a Él, tengo todo. Entonces, Jacob tenía esa roca, se aferra, se acuesta en esa roca y tiene una visión. Y si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, Él es la roca que nos va a unir cielo y tierra, porque tiene una visión, se le revela el futuro a Jacob. Y si nosotros en medio de situaciones difíciles, en vez de preocuparnos, nos aferramos de la roca, el Señor se va a manifestar y nos va a mostrar lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y así fue como en sueño le revela a Jacob ese ascenso y descenso de ángeles que Dios manda para guardar nuestras vidas. Y es una promesa para nosotros. Esa es la roca que se llama Cristo y que nosotros debemos agarrarnos y no soltarnos. Y en los momentos de prueba es donde más tenemos que buscarle. En los momentos de prueba es donde tenemos que alabarle, bendecir su nombre, porque de esa forma Él se va a manifestar. Y veíamos que había otras rocas, ¿no? Había una lista de rocas que habíamos descubierto. Sí, podíamos decir, o sea, vimos que cuando hace referencia a la palabra roca, que era lo que decíamos en la clase anterior, nosotros tenemos que tratar de encontrar, cuando hay una palabra que es clave, como en esta parábola, la palabra roca es clave dentro de esta parábola, tenemos que encontrar su aplicación y su significado dentro de la escritura, porque si yo voy al diccionario, el diccionario me va a decir roca es tal cosa y me va a determinar su significado, pero yo tengo que encontrar qué significa dentro de la palabra de Dios. Y vimos a lo largo de toda la escritura, que en la clase anterior quedó grabado, vimos que la roca todo el tiempo nos muestra que es Cristo, y dice que esa roca vino de Dios, ¿no? En todos los profetas podíamos leer eso. Ahora, esa roca que viene de Dios también se nos decía que es el fundamento, ¿sí? Que es la piedra angular. ¿Se acuerdan que comentamos que la piedra angular era la que se ponía como fundamento para poder edificar hacia arriba muy alto? Pero era esa roca la que se ponía como base, como cimiento sólido para que la edificación pueda hacerse de manera segura. Entonces, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, es esa piedra angular sobre la que podemos edificar. El apóstol Pablo dice, no pongan otro fundamento que no sea Cristo. Entonces, en nuestra vida no puede haber otro fundamento. Yo no puedo vivir mi vida basada en pensamientos, en formas de ver la vida, en filosofías. No, yo tengo que mi vida edificarla sobre el fundamento que es firme, un cimiento firme que es Cristo, un cimiento que no se va a mover ante el primer cimbronazo o la primer tormenta, ¿no? Cada uno de los personajes bíblicos tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando habla de roca, ahora vamos a entender que es Cristo. El rey David, cuando escribe el Salmo 18, está hablando, tú eres la roca donde yo afirmo mis pies. Tú eres ese lugar donde yo siento refugio y seguridad. Y cuando vemos... Ahí podemos anotarlo, si quieren, el Salmo 61, 2 y 3 es uno de mis versículos favoritos en la Escritura, que dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David sabía sobre quién tenía que afirmarse. David sabía que había enemigos que venían contra él, que había aquellos que supuestamente lo amaban y venían contra él para matarlo, pero él dice, llévame a la roca que es más alta. Y ese que es más alta que yo es reconocer a Dios por encima de él, por encima de quien él fuera. Es entender que no hay otro lugar más seguro que ese, ¿no? Porque le dice, ha sido mi refugio. Y también podemos leer en otro de mis versículos favoritos, que no es casual, Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
y dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Otras traducciones dice la roca de los siglos, ¿no? Entonces, ese lugar seguro solo lo vamos a encontrar en Dios. Pero no lo vamos a encontrar si nuestra vida todos los días se edifica sobre arena, y cuando necesitamos el auxilio, no vamos a poder pretender que esté firme el cimiento, ¿no? Acá me gusta lo que dice Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. No aquel cuyo pensamiento está todo el día en las cosas de este mundo, en filosofía, no. El que tiene su pensamiento puesto todo el tiempo en el Señor, a pesar de las dificultades, porque dificultades van a haber, tormentas va a haber. La parábola de los dos cimientos nos muestra que tormenta hay para los dos constructores. No es que, ay, bueno, los que amamos al Señor no nos va a pasar nada, no. Vamos a pasar tribulación, vamos a pasar angustia, vamos a pasar prueba, vamos a pasar tentación, sí. No nos fue prometido que no íbamos a pasar nada de eso. Pero frente a la tormenta, lo que nos va a mantener es vivir, poner en práctica la palabra, ¿no? Si mi pensamiento está puesto todo el día en el Señor, es difícil que frente a una situación yo de vuelta y mire otra cosa. Si está puesta en el Señor, dice que Él me va a guardar en completa paz, porque mi pensamiento está puesto en Él. Entonces, Él se va a convertir en esa roca firme para mi vida. Ahora, si mi pensamiento está todo el día en, uy, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a resolver? Mirá los problemas que tenemos, mirá esta situación. O estoy mirando las cosas que el mundo me ofrece y queriendo perseguir las cosas del mundo todo el tiempo, mi pensamiento no está puesto en el Señor. Estoy edificando, sí, pero sobre arena. Arena, arena, arena. El tema es que el día que venga la tormenta, ni las cosas materiales que adquirí, ni las relaciones personales que logré, ni los títulos, ni nada de eso me va a poder sostener. Solo me va a sostener la roca firme, ¿no? Por eso cuando Elías tiene que enfrentar a Jezabel y a todos los sacerdotes idólatras, ¿no? que adoraban a Baal, él se sentía solo ahí. Pero ¿qué hizo? Tomó una piedra y sobre esa piedra trajo más piedras. ¿Y qué hizo? Levantó un altar. Ahora, estaba solo frente a reyes, a soldados y a 450 sacerdotes, o sea, estaba solito ahí. Y yo me imagino, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos enfrentando una situación? Bueno, en esa soledad Él pone una roca. Y yo ya empiezo a ver a Cristo ahí. Ya no está solo, está con Cristo. ¿Y qué hizo? Él y el Señor derribaron toda la idolatría y todo espíritu que estaba contra Elías. Y esto también nos da otra enseñanza, ¿no? Si tenemos que enfrentar una situación y nos sentimos solos, tenés que agarrar, levantar un altar y empezar a declarar lo que la Escritura habla. Porque la Escritura es la palabra de Dios. Y cuando vos la declarás, es lo mismo que cuando Jesús estaba en el desierto. Él declaró las Escrituras y el enemigo huyó. Por eso que siempre repito, y este versículo es clave también para mí, nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo en oración, en alabanza y en profundizar en la palabra. No leer un versículo y con esto ya está, listo, me alcanzó el día. No, a ver qué dice este versículo, a ver qué quiere decir. Por eso me gusta cuando Isidro pone en los grupos en la mañana todo lo que Dios le reveló, también Alicia y una hermana de Paraguay, Aurora, y le empezamos a leer y vemos que alguien buscó un versículo y sobre ese versículo empezó a estudiar y a profundizarlo todo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de esa manera vamos a resistir toda tribulación y todo ataque que el enemigo quiera traer contra nuestra mente, contra nuestro corazón y contra nuestro espíritu. Y de esa forma, en medio de un encuentro a diario con Dios y una búsqueda en todo el día, el enemigo va a tener que huir. Y eso es lo que me gusta, que yo le decía a Nelson, me gustan esas conexiones que tiene la Escritura.
que no buscamos eso de ninguna manera, hermanos, no buscamos convertirnos en teólogos, en, no sé, en tener un título, un cuadrito colgado en la pared, ni que alguien diga, wow, cuánta sabiduría tiene fulano, Isidro, Paula, Nelson, no sé, Raúl. No, 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 no buscamos eso. No buscamos llenarnos de conocimiento, porque ese conocimiento es arena. El conocimiento es arena, porque el constructor que se salvó no fue el que escuchó, no fue el que se llenó de conocimiento, no fue el que se fue a su casa con el conocimiento diciendo, wow, qué mensaje espectacular. No, no, dice que fue el que puso por obra la palabra. Entonces, yo puedo estar llena de conocimiento y no vivir y no practicar la palabra de Dios. Entonces, acá no se trata de cuánto sabemos, acá no se trata de que nosotros te desafiamos todo el tiempo a que busques en la palabra, investigues para decir, wow, cuánto conocimiento. No, acá se trata de que la palabra te sorprenda y digas, wow, esto me desafía, esto me lleva a poner en práctica esto que Jesús me está enseñando. Eso es lo que nos tiene que pasar. Y por otra parte, algo que a mí me apasiona, y Nelson puede ser testigo de eso porque me apasiona, es encontrar esos secretos en la escritura que no, lo único que a mí me confirman en lo personal, y que así seguramente debe pasar con todos, es decir, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Cuando a nosotros algo nos sorprende, decimos, ah, esto tiene que ver con aquello, y aquello tiene que ver con lo otro. ¿Saben lo que me hace ver a mí? Es, Dios no deja nada librado al azar. Dios cumple cada una de sus palabras. Jesús mismo fue el cumplimiento de toda la palabra de Dios, de la ley y de los profetas. Y eso a mí me hace ver que aún hoy Dios sigue cumpliendo sus promesas, que no me va a dejar ahí, a la deriva, que cuando esté en una dificultad Él va a poner sus ojos sobre mí, que cuando yo esté en problemas soy su hija amada y Él va a cuidar de mí porque lo prometió. Ahora, otra cosa que me hace ver es que nunca la promesa fue, por ejemplo, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego. No, dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Pasar por las aguas vamos a tener que pasar. Pasar por el fuego vamos a tener que pasar, pero ahí va a estar Él con nosotros. Eso es lo que a mí me hace ver. Cada uno de estos detalles que nosotros vamos conectando en la escritura y que decimos, esto es el cumplimiento de esto y esto es el cumplimiento de esto, no me hace decir, wow, qué conocimiento, me hace decir, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, lo que Él dijo lo va a cumplir. Y aunque yo tenga que atravesar el fuego, Él me prometió que va a estar conmigo. No sé cómo me va a sacar, pero me va a sacar. No estamos predicando otro evangelio, sino que al contrario, estamos buscando lo que hemos estudiado por años con la base de dónde empezó. Por ejemplo, cuando traen a la mujer que fue encontrada en un momento de un acto de pecado, esa mujer la vienen trayendo frente a Jesús y todos con una piedra en la mano. Ahora, había una ley que decía que si alguien pecaba y alguien cometía ese acto contra las leyes de Dios, tenía que ser apedreada. Y esta mujer conocía, y todos los que estaban ahí conocían la ley, por eso querían hacer justicia con su mano, ¿no? Y vemos cómo después, cuando en el libro de Hechos vienen todos con piedra y Saulo da la orden y apedrean a Esteban. Ahora esta mujer es llevada a los pies de Jesús. Se encuentra con la roca grande y esto me llevó a ver a mí que Dios es justicia y Él cumple sus promesas. Si nosotros caminamos en su palabra y guardamos sus leyes, nos va a ir bien. Pero si hacemos todo lo contrario, nos va a ir mal, porque Él es justo. Y así como Él nos ama, Él también hace justicia por amor. Entonces, esta mujer, después que Jesús escribe en tierra, ve que las piedras van cayendo. Y no hay quien pueda ahora hacer daño contra ella. Y Jesús le dice, ve, no peques más. Y esto nos deja otra enseñanza. Si nosotros caminamos fuera de el manto de Dios, la cobertura, como dice el Salmo 91, fuera de sus alas,
nos va a ir mal en la vida. Pero si nosotros buscamos en Él, nos refugiamos en Él, todas las cosas, todos los errores y todo lo que se levante contra nosotros, todos esos enemigos, adversarios, todos los que quieran poner el dedo contra nosotros, cuando estemos cerca de Jesús, cuando nos tomemos de su persona, todo eso que quiera lastimarnos no va a poder, porque el Señor va a salir en nuestra defensa. Él es nuestro intercesor ante el Padre y Él es quien justifica todo cuando nosotros vamos arrepentidos a la cruz y decimos, yo muero en la cruz. Ahora, morir en la cruz, ¿cómo me doy cuenta que morí en la cruz? Y esto lo estoy repitiendo porque me impactó esto que Dios me mostró. Muchas veces decimos, estoy en la cruz, estoy muriendo en la cruz. Y cuando llega el momento de la gente que está en la cruz, los soldados iban en la noche y terminaban de quebrarle las piernas para que al caer murieran. Cosa que no pasó con el Señor porque la profecía decía que él no iban a ser quebrados sus huesos. Entonces le clavaron la espada y de él brotó agua, ¿sí? Y sangre. Ahora, los que vamos a la cruz y decimos que morimos en la cruz, y no estamos muertos, cuando llegan los soldados y nos escuchan queja, decir las cosas están mal, no me alcanza, no puedo, entonces eso habla que todavía no estamos muertos. Y, y necesitamos seguir renunciando a un montón de cosas hasta que el Señor diga, ahora sí, ya crucificaste todo en la cruz, camina conmigo y empieza a ver lo que hasta ahora no veías. Que siempre hay una fuente de agua para saciar toda tu sed. Y acá encontramos otra roca. Cuando la mujer samaritana llega y se encuentra con Jesús, Jesús estaba parado en la roca donde Jacob había hecho ese pozo para beber agua. Y Jesús le dijo a la mujer, si tú mueres y dejas tu cántaro acá y tu humanidad acá en esta roca, en este pozo, vas a regresar a tu casa totalmente transformada. La mujer tenía un montón de cosas de religión y a veces la religión no nos deja ver a Jesús. Y la mujer fue ministrada por Jesús y Jesús le dice, ahora bebe de esta agua, ¿no? Y Paula recién decía, Cristo es la roca de Oreb que está brotando agua. Era la roca que caminaba con Israel. Porque Moisés no golpeaba la roca todo el tiempo, la roca los acompañaba. Y esto es cuando nosotros bebemos del agua de vida, como todos nosotros que estamos aquí hemos bebido de esa agua y hemos experimentado el sabor de la presencia de Jesús, no queremos tomar otra cosa. Queremos beber de la fuente de vida, porque sabemos que todo lo que bebamos en este tiempo va a ser por la eternidad. Y queremos caminar con Jesús, viviendo el hoy, preparándonos para la eternidad. Yo pensaba, bueno, ¿qué relación tenía esto? Porque le decía a Nelson, me hizo ver esto de estar afirmados en la roca y que nuestra vida esté fundamentada en la roca, me hizo ver esta realidad, ¿no? Porque no por nada el Señor en este Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, en el verso 13 de Mateo 5, encontramos que dentro de esas bienaventuranzas que está dando, le dice a los que allí estaban, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿no? Porque yo decía, esto de que mi casa esté fundada sobre la roca, que mi vida esté fundada sobre la roca es Cristo, su verdad, su palabra, Él es la verdad, Él es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, eso no es solo para mí, eso también es para el que me ve, eso también es para el que me rodea. Y entonces me hacía reflexionar en esto, ¿no? El ser sal no es para mí, el ser sal es para el que está al lado mío, para el que me ve, para el que me rodea todos los días, para mi prójimo, para el que vive conmigo. Para ellos somos sal,
¿sí? En esta tierra. Entonces, ¿qué relación tenía esto que yo le decía a Nelson? Me hizo pensar y reflexionar sobre que si mi vida es como la de este constructor que escuchó la palabra pero no la puso por obra, su vida se le desmoronó completamente. Si mi vida es así, el que me rodea está viendo que yo digo mucho, hablo un montón, predico un montón la palabra, pero cuando llega mi momento de crisis, no tengo de dónde agarrarme. Y dice que la ruina es terrible, ¿sí? Y esto lo podemos ver, yo no sé cuántos han tenido esta experiencia en su vida, yo la he tenido en más de una oportunidad, de que mi vida no estuviera afianzada en la roca firme que es Cristo y su palabra, sino que estuviera afianzada en un montón de pensamientos propios o de otros, y resulta que cuando vino la crisis fue terrible. ¿Y cómo fue mi testimonio para aquellos que me rodeaban y estaban observándome? A ver si yo hablo como Jesús, como quien tiene autoridad, o hablo como los escribas y fariseos que decían un montón pero no hacían nada, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar y dije, wow, qué tremendo esto, porque si mi casa está fundada en la arena, quiere decir que yo estoy hablando un montón, pero no estoy viviendo nada de lo que la palabra dice. Ahora, si mi casa está fundada sobre la roca, quiere decir que yo estoy escuchando las enseñanzas de Jesús y con toda mi humanidad estoy tratando de ponerlas por obra. Porque nadie habla acá de ser perfecto. Sin embargo, la palabra todo el tiempo nos llama a ser santos como Dios es santo. Y todos acá podríamos decir, pero yo soy humano, no soy santo. Sí, porque santo no se trata de que no tengamos ningún pecado. Porque dice la misma escritura que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Ahora, ¿mi naturaleza tiende a pecar? Sí, pero el espíritu que Dios me dio es un espíritu de dominio propio, que me lleva a decirle no a la tentación, que me lleva a decirle no a los pensamientos que vienen a mí, que me lleva a decirle no a un montón de cosas que yo sé que no agradan a Dios, por lo cual yo me aparto y eso es ser santo. Nadie dice que ser santo quiere decir con que nunca peco o que soy perfecto, no. Pero yo soy llamado a ser perfecto porque dice nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, también lo dice la palabra y decimos, ¿cómo? ¿Dios se contradice? No, de ninguna manera. Dios sabe nuestra condición, que es una naturaleza que tiende al pecado, pero también Dios nos dice que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos decirle no a lo que el enemigo viene a decirnos, a susurrarnos al oído, podemos decirle no a la tentación, podemos decirle no a nuestros propios pensamientos y apartarnos para Él. Entonces, con toda mi naturaleza humana, yo puedo escuchar la palabra de Jesús y procurar obedecerle. Mi corazón procura obedecerle. ¿Para qué? ¿Para ganarme el cielo? No, porque eso me fue dado por gracia. La salvación fue un regalo que Dios hizo para mí que yo no me lo merecía. Pero sí yo deseo que mi vida le honre, que mi vida le alabe, que mi vida dé un fruto para Él. Entonces, ¿qué hago? Le obedezco. Y obedecer es no escuchar y decir, ay, yo soy re obediente. No, es hacer, es poner por obra, es poner en práctica su palabra. Y eso no me va a afectar solo a mí, eso va a afectar a los que me rodean. Cuando yo no solo hablo, sino hago, ¿no? Y eso es ser sal de la tierra. Por eso Jesús les dice, bienaventurado el hombre que, bienaventurado el hombre que, bienaventurado el hombre que, pero termina ese momento de las bienaventuranzas diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pierde el objetivo, pierde el propósito que tenía y dice, no sirve para nada más que para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Eso es terrible, porque quiere decir que si no estamos cumpliendo con el llamado, para lo único que servimos es para que caminen sobre nosotros. ¿Qué pasaba? Esto creo que ya lo hemos estudiado en medio de la pandemia, pero lo vamos a recordar. En la antigüedad la sal no se compraba en paquetes o bolsas como nosotros lo conseguimos hoy en el supermercado. En la antigüedad se compraban y se colocaban en unas tinajas de barro. De 10 kilos más o menos. De 10, 15 kilos, ¿sí? Y ahí se almacenaba. Entonces, la sal tenía como muchas propiedades. ¿Sí? No era solo para darle sabor a la comida, también era para que no se pudrieran los alimentos, era una manera de conservar
los alimentos, de evitar que se llenen de bacterias y demás. Entonces la sal tenía varias propiedades y era importante tener la sal en la casa porque era necesaria, ¿no? Y sobre todo los que salían al desierto también necesitaban llevar sal con ellos, por lo tanto llevaban unos sacos, unas bolsitas de sal consigo. Ahora, ¿qué pasaba con esta sal? La sal estaba en tinajas en la cocina, vamos a suponer, y las mujeres limpiaban la casa, ¿sí? Y baldeaban sus pisos con agua, por lo tanto, la parte de abajo de la tinaja se iba humedeciendo, se iba mojando. Esa tinaja que contenía sal, la sal se usaba, la que estaba arriba, pero cuando llegaba al fondo estaba húmeda. Esa sal ya no servía para nada. Entonces, ¿qué pasaba? La echaban afuera a la calle y aprovechaban para barrer y limpiar con esa sal el piso, y entonces dice que era pisoteada por el que pasaba. Por eso el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, si la sal se humedece, pierde su sabor y pierde las propiedades de conservación que tiene, ¿para qué sirve? No sirve para nada, solo sirve para ser echada afuera y que los hombres la pisoteen, ¿no? También el tema de la sal era con lo que se le pagaba a los soldados. De ahí viene la palabra salario, ¿no? También la sal, dijiste muy bien, que era para purificar ciertos alimentos. Y uno de los alimentos que me sorprendió, y la verdad, claro, nosotros teniendo refrigerador, teniendo un piso con mármol, no entendemos la humedad, pero acordémonos que en la antigüedad el piso era la tierra. Entonces la humedad, aparte del agua que se tiraba, había el piso que le daba humedad y arruinaba la sal. Pero también no había refrigerador, no había heladeras. Entonces, ¿cómo se mantenía la leche, por ejemplo? Se la salaba. Se la salaba. Se la batía con sal y se la salaba. Y se la salaba. Y entonces, lo mismo que hoy vemos, cómo se mantiene fresco ciertos alimentos como el jamón crudo, el pescado, se lo mete en sal y de esa forma se conserva bien y no se pierden los alimentos. Claro, hoy no lo necesitamos todos en casa para conservar porque tenemos refrigeradores, pero por ejemplo, a mí me ha pasado este invierno que hubo muchos días de humedad, la sal que tenía en el salero se puso toda aguada, dio hasta óxido en el frasco, ¿no? Un olor a óxido tenía terrible, y cuando la quisimos usar no tenía sabor a nada, y entonces, ¿qué hace uno? La tira, la echa fuera, como decían antes, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles. Y si vamos a la Escritura, encontramos un montón de pasajes donde la sal se usaba para hacer pactos, ¿sí? De hecho, en las ofrendas que Dios dice cómo debía hacerlas el pueblo, tanto para perdón de pecados como ofrendas de paz, contenían sal. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros vemos en la antigüedad, podemos ver que era una manera cuando alguien quería entablar una relación de amistad o quería tener una buena relación con alguien, se hacía lo siguiente. A ver, hoy en día pasa esto también. Nadie invita a su casa a comer a alguien que no considera amigo o alguien a quien quiere, ¿no? Con el que puede compartir la mesa. Y nosotros hoy no nos damos cuenta y de alguna manera estamos haciendo lo mismo, pero sin tomarlo como un pacto. Pero en la antigüedad, cuando estas relaciones de amistad se daban, ¿qué se hacía? Las personas, dos o más personas, sacaban de su saco de sal un puñado y ponían en un frasco común, en una vasija en común, y todos echaban parte de su sal en ese contenedor, en ese recipiente. Ahí, por lo general, se mojaba el pan, ¿sí? Que se comía, porque se comía pan con algunas especias y demás, y sal, ¿sí? En un agua o en un aceite. Y entonces, ¿qué hacían? Cada uno ponía de su parte, de su sal, en ese contenedor. Y todos comían de allí juntos. ¿Cómo era el pacto? Si alguna vez uno traicionaba a otro, ¿qué se suponía? Que debían dividirse la sal de cada uno, ¿no? Cada uno se llevaba su sal. ¿Cómo era eso? Imposible. Entonces, eso era un símbolo de que ese pacto era permanente, era firme, ¿no? Y esto también lo podemos ver
en las ofrendas que Dios pide que el pueblo haga, que requerían sal, porque era una manera de que ese pacto fuera firme, ¿sí? Y Dios dice que al que, lo podemos leer en Jeremías 34, léanlo tranquilos después, porque no queremos meternos mucho en esto, pero van a ver que a los que no cumplían con la forma de cómo se hacían las ofrendas, Dios dice a esos, mátenlo porque no están cumpliendo. Me raeré de mi presencia. Claro, no están cumpliendo con mi orden. Y esto es también lo que me hizo reflexionar sobre lo que Jesús dice en esta parábola de los dos cimientos, ¿no? Que Lucas lo cuenta de otra forma. Lucas dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces esto me hace reflexionar que cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y hablamos a todo el mundo de que Jesús es nuestro Señor, pero no obedecemos su palabra, no hacemos lo que Él nos dice, entonces somos como el que construyó sobre la arena, ¿no? Ahora, qué tremendo, porque la imagen, mientras que hablabas, de varios poniendo sal, si uno se pelea con el otro, ¿cómo hace para sacar su parte de sal? Imposible. Entonces, eso habla de una unidad total, ¿no? Y un pacto que no podía quebrarse. Que no se puede quebrar. Entonces, todo lo que Dios nos promete, cuando nosotros ponemos nuestra sal y Él pone de la de Él, eso es eterno. Entonces, tenemos que entender que todo lo que Dios nos promete es un pacto eterno, no tiene un fin como las cosas de la tierra. Entonces, si Dios es justicia, su justicia va a ser de acá a la eternidad. Y ahí podemos ver, Levítico 2.13 habla de esto, que me parece importante que después lean todo el capítulo para ir comprendiendo. También el capítulo 3 habla de las ofrendas de paz, de las ofrendas por el pecado, cómo se hacía antes, ¿no? Porque esto antes tenía una forma, un ritual, que nosotros sabemos que hoy en Cristo no hace falta ningún ritual, ninguna forma, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre por todos nosotros. Pero dice Levítico 2.13, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y uno dice, ¿y para qué esto? ¿Por qué? Porque antiguamente cuando se hacía una ofrenda, lo que se hacía era entregar un animal, ¿sí? Ese animal se pasaba por el fuego, se cocinaba, se cortaba por la mitad y entonces una parte iba a los levitas, los sacerdotes y a los que participaban de toda la tarea del tabernáculo, y la otra parte se la llevaba a aquel que había hecho la ofrenda para comer en su casa. En familia. Y esta era una manera de comer con Dios, porque esa ofrenda que había sido para Dios tenía sal, ¿no? Y era una manera de tener intimidad y de comer con Dios. Fíjense que Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y comeré con él y él conmigo. El comer juntos era algo sumamente importante en la antigüedad. Tal vez nosotros hoy, y es lo que a mí me pasa muchas veces, tengo que correrme de mi mentalidad occidental y entender la mentalidad del otro lado del mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hoy pensaba, por ejemplo, yo muchas veces no puedo comprender por qué un japonés o un chino hace determinadas cosas porque no entiendo su cultura. Ahora, si ellos me explican su cultura, yo podría comprender actitudes que tienen, por qué comen de esta manera, por qué se sacan los zapatos cuando entran a su casa, por qué... Pero si yo no conozco su cultura, es imposible comprenderlos. Es más próximo, cuando yo viajo a México, no hay pan francés para comer en la mesa, pero sí hay tortas, hay tortillas, y hay de harina, claro. y entonces, y hay de maíz, no me salía. Y entonces cambian las culturas y la forma de preparar la comida, y uno tiene que entender que cuando Jesús le hablaba a su discípulo y cuando Dios estaba ministrando, le estaban hablando a un pueblo que entendía lo que Dios había marcado como relación
de intimidad. Tal cual. Hoy nosotros tal vez no lo entendemos, pero cuando profundizamos en la palabra, como decía antes, no para llenarnos de conocimiento ni para convertirnos en judíos o en israelitas, porque no somos eso, pero sí comprendiendo la cultura y a través de la historia, entendiendo por qué se hacían determinadas cosas, ahí entendemos por qué Dios nos dice y nos enseña a Jesús determinadas otras. Entonces no hay manera de comprenderlo. Por ejemplo, hay lugares en el mundo donde no se come con determinada mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mano se usa para cuando uno va al baño. Entonces, nosotros no lo entendemos, porque nosotros usamos las dos manos para comer, porque antes de comer nos lavamos las manos y las dos están limpias para poder comer. En algunas culturas, el eructo, el hacer ese sonido cuando uno termina de comer, como para nosotros es horrible. Mi hijo hace eso en la mesa y yo le digo, ¿qué haces? Sos un maleducado. Pero en otras culturas es de buena educación hacerlo porque simboliza que uno está satisfecho con lo que comió, que uno estuvo, que la comida está buena, está a gusto y que quisiera repetir. Entonces uno de este lado del mundo no lo entiende y para uno es una aberración. Del otro lado tiene un significado. Entonces por eso es importante profundizar en la palabra y entender de dónde viene esto para comprender qué es lo que nos quiere enseñar. Por eso que el día lunes hablábamos de esto, ¿no? De cómo Dios se sienta en la mesa con Abraham y comparte en la mesa y Abraham no pide nada para él, sino que cuando escucha lo que Dios le está platicando, él le habla de la necesidad de poder salvar a Lot, ¿no? Sin decirle que estaba Lot, su sobrino, ahí, aunque Dios ya lo sabía, pero estaban en la mesa compartiendo de esa sal. Entonces, cuando uno está compartiendo en la mesa con Dios, Dios te escucha y nosotros también escuchamos a Dios. Y cuando Dios va a castigar al pueblo, se acordó de la promesa que le había hecho en la mesa a Abraham. Y Abraham pudo ver cómo Dios libera a Lot y a su familia. Ahora, cuando Dios se acuerda, ¿qué hace? Manda ángeles. ¿Y qué hacen estos ángeles? Llegan a la puerta de la casa de Lot. Y los que vivían ahí querían agarrar a estos ángeles. ¿Y qué hace Lot? Los mete para adentro. ¿Y qué hace? Comparte de la mesa. ¿Por qué? Porque esto era un simbolismo y era un acto y era un pacto. Porque el que compartía la mesa, como decíamos en la antigüedad, sabía que en la mesa había sal. Se compartía el pan, se compartía la sal, implícitamente se compartía allí, por lo cual era entrar en pacto. Esto era lo que en la antigüedad era el pacto de sal, que era un pacto de hospitalidad. ¿Sí? Vimos que en la Biblia el año pasado, creo que lo estudiamos, que estaba el pacto de umbral, que también tenía un simbolismo, pero este era un pacto el pacto de sal era un pacto de hospitalidad. ¿Qué significaba? Que cualquiera que entrara a tu casa y compartiera la mesa contigo, compartiera el pan, compartiera la sal, esa persona estaba a tu cuidado, a tu resguardo, ¿sí? Estaba resguardada. Vos lo que hacías era cuando invitabas a alguien a tu casa decirle, yo te voy a cuidar, estás en mi casa, estás a cuidado, estás seguro, estás resguardado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Esto que Nelson decía, a mí me costó mucho entender, y yo decía, ¿cómo Lot, cuando los ángeles, la gente del pueblo que estaban, a ver, la inmoralidad era absoluta, era tremenda, ¿no? Y estos ángeles habían venido y habían estado en la casa de Lot comiendo con él, y dice que el pueblo afuera le gritaba que se los entregue porque querían tener todo tipo de inmoralidad sexual, ¿sí? Porque los ángeles se ve que eran llamativos, eran apuestos, porque tenían figura de hombre. Entonces, él dice, no, a ellos no, yo les entrego a mis hijas. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto tan terrible que este hombre estaba loco, que entregaba a sus propias hijas porque eran vírgenes y en lugar de entregar a los dos que estaban de visita en su casa? Entendiendo la cultura, uno comprende, cuando alguien venía a mi casa y se quedaba hospedado en mi casa, yo tenía que dar mi propia vida si era necesario para resguardar la integridad del que estaba en mi casa bajo mi techo. Por eso él dice, están bajo la sombra de mi tejado, dice Lot. Entonces,
yo les doy a mis hijas, pero a estos dos que están en mi casa no se los puedo entregar, porque yo de alguna manera hice un pacto de cuidarlos, de cuidar de ellos, ¿no? Entonces, miren la importancia que tenía esto de la sal, de hacer pacto. Esto tenía que ver con hospitalidad, con cuidado, con protección. Y esto era también lo que sucedió con Jael y Sísara. ¿Sí? Vamos a ir, pero no vamos a leer todo el relato. ¿Puedo terminar algo sí. que también, si no me perdí esta parte? Después cuando sale Lot y su familia, el pacto que era que Dios lo iba a cuidar si ellos salían y subían al monte donde tenían que dirigirse. ¿Y su mujer qué hizo? No quiso soltar el pasado, no quiso abandonar la ciudad. Entonces miró para atrás y ella queda convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque rompió el pacto. Era el pacto de sal y al ella negar lo que Dios había pactado con ellos, ella muere. Entonces, qué importante es que nosotros seamos sal, porque si no caminamos en los mandamientos y principios que Dios nos dejó, vamos a terminar como la mujer de Lot. Entonces, necesitamos hoy más que nunca, en estos tiempos que son proféticos, tiempos finales, no sacar la mirada de la roca, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenía que mirar hacia el monte, y el monte es Cristo. Cuando dejó de mirar al monte, se empezó su esposa a convertir en sal. Entonces, nosotros que no seamos una sal para que quede convertida en estatua que no sirve para nada, sino que seamos una sal para seguir adelante y poder bendecir a aquel que todavía no conoce ni ha pactado con Dios. Qué tremendo eso, porque eso habla de la incredulidad de ella. Al entrar, como Nelson decía, en este pacto, Lot con los ángeles, al comer juntos en su casa, Lot los estaba resguardando a ellos, pero ellos le dieron una promesa: huyan por sus vidas, salgan de acá, porque esto se va a destruir, se va a quemar todo, y hagan esto. Y sin embargo ella, en lugar de confiar en la palabra que los ángeles traían de parte de Dios, miró al mundo, miró para atrás, ¿no? Confió en las cosas del mundo, quiso volver a su casa, miró qué era lo que quedaba atrás. Y esto también nos enseña a nosotros, ¿no? Porque muchas veces confiamos en un montón de cosas, pero no confiamos en la palabra de Dios. Ponemos nuestra esperanza en personas que nos van a ayudar, en esta frase motivacional, en aquel que nos prometió tal cosa. Confiamos en que, pero no confiamos en la palabra de Dios. No confiamos en la promesa que Tal Dios vez nos hizo. confiamos en nuestra propia fuerza, También. porque Lot va caminando ahora con sus hijas y no fue a la roca donde tenía que ir, porque le pareció que ahí no tenía que estar. Entonces escuchó una voz que no tenía que escuchar y se fue a otro monte. Y en ese monte perdió todo lo que Dios le había prometido, ¿no? Y después conocemos la historia y podemos profundizar. Algunos me preguntan, ¿dónde están todos los versículos de lo que estamos hablando? Bueno, investiguen, está en Génesis 14, en la historia de Abraham y de Lot. Y ahora Paula nos está llevando a Primera de Crónicas, capítulo... Génesis 19. Génesis 19. Sí. Bien, y ahora vamos a Segunda de Crónicas. No, Jueces. Jueces 4. Jueces 4, y ahí encontramos este relato de Jael y de Sísara. Jueces 4:17 dice así. Dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, o sea, después lean todo el relato para entrar en el contexto. Sísara estaba huyendo, era un fugitivo, ¿no? Y entonces dice que saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Pongamos mucha atención en esto, ¿no? Y dice: y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Recordemos que esto de que alguien entre a tu tienda era símbolo de cuidado y de protección, y ella le cubre con una manta que simbolizaba esto, ¿no? Y dice: y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella, esto era algo que a mí me sorprendió por años, nunca lo entendí,
Pero miren, dice, ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. A mí esto me tuvo abrumada mucho tiempo, les confieso. Era algo que yo no entendía y decía, ¿por qué esta mujer hizo esto? ¿Cómo Dios puede aprobar que haya matado así a un hombre, por más que fuera un fugitivo, que fuera un enemigo, lo que fuera? ¿Cómo Dios aprueba esto? Pero ahí pude entender, viendo la cultura, entendiendo la cultura y el momento, el contexto también histórico, qué pasaba en esta situación, qué era lo que había pasado. Este hombre viene huyendo, Jael le permite entrar a la tienda, pero recordemos que las tiendas antiguamente tenían un lugar donde todos podían convivir, pero la parte de las mujeres estaba aparte, estaba reservado aparte, era privado, y solo las mujeres podían entrar, no podía entrar ningún hombre. Si alguien entraba a la tienda de las mujeres podía ser muerto porque estaba prohibido, ¿no? Era algo que era inviolable, la tienda de las mujeres. Ahora, Sísara entra a la tienda. Dice que ella lo cubre con un manto, que hablaba de, bueno, estás bajo mi techo, estás protegido, y él le pide un poco de agua porque tiene sed, pero ella no le da agua, ella le da leche. La leche en la antigüedad, como decíamos, se conservaba con sal, se batía y se conservaba con sal. Y ella de esta manera hace un pacto de decir, yo me comprometo a cuidarte y a protegerte y a que estés a resguardo mientras estés bajo mi techo. Ahora, ¿él qué hace? Le dice, bueno, anda, párate afuera y si vos ves que alguien viene y te pregunta, vos decís que acá no hay nadie. Y ella hace eso, pero este hombre, ¿qué hace? Se mete en la parte de la tienda, la parte privada, la tienda de Jael. No se queda en el lugar donde podían estar todos. Él se mete en su parte privada. ¿Por qué? Porque ¿quién lo iba a buscar en la tienda de las mujeres? Nadie, porque se suponía que allí no podía entrar. ¿Y esto qué demostró? Que él no creyó en la fidelidad de Jael en su promesa. Y esto nos pone a nosotros muchas veces en el lugar de Sísara, ¿no? Porque todos quisiéramos ser Jael, pero nos ubica a nosotros en el lugar de Sísara. Muchas veces nosotros no confiamos en la palabra que Dios nos dio, en su fidelidad, no confiamos que Él nos va a cuidar, no confiamos que Él va a cumplir sus promesas, no confiamos que Él va a guardar nuestra vida, no confiamos en su pacto de hospitalidad, de cuidado, de protección, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un atajo, buscamos un escondite. Ella me está prometiendo, dijo Sísara, me está prometiendo que va a cuidar de mí, pero por las dudas, porque no sea cosa que me encuentren y ella no me defienda. Y sabemos que este pacto de hospitalidad, como dijimos, el dueño de la casa era capaz de dar su propia vida para cuidar del huésped que tenía dentro, que nada le pasara, para cuidar su integridad. Sin embargo, este hombre no cree. ¿Y qué hace? Por las dudas que Jael no cumpla, él se esconde en la tienda donde no podía esconderse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que era un traidor y que era un incrédulo, ¿sí? Y esta es la posición que a veces tenemos nosotros. Yo me ubico en ese lugar muchas veces, ¿no? Cuando me preocupan ciertas cosas, cuando tengo ciertos temores, cuando estoy insegura de lo que Dios prometió, y en lugar de afirmarme en la roca, me afirmo en mi propia prudencia, como dice la palabra. Me afirmo en, a ver, ¿cómo puedo salir de esta? A ver, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? A ver, ¿cómo hago para solucionar este problema que tengo? En lugar de buscar al Señor, en lugar de creer en su palabra, en lugar de afirmarme en la roca. Entonces, Sísara, ¿qué es la muestra de la incredulidad? En la antigüedad se decía que acá es donde se sentaba la incredulidad, ¿no? Y en el medio de la frente. En el medio de la frente.
por eso esta mujer toma la estaca y se la clava en el centro de su incredulidad. Ese es el simbolismo que tiene esta situación, porque yo decía, ¿por qué hace esto esta mujer? Y después vemos más adelante, en el capítulo 5, creo, de Jueces, que vemos que dice que, sí, 5:24, dice de Jael, bendita sea entre las mujeres Jael. Y ahí dije, el Señor aprobó lo que ella hizo entonces, porque si no, no diría esto, ¿no? Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres benditas sea en la tierra. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. ¿Qué está diciendo? Él pidió agua, pero ella hizo un pacto de cuidarlo en su tienda y él no le creyó. Y él tomó un atajo y dijo, me voy a esconder mejor allá por la duda que Jael no cumpla. No nos olvidemos que dentro de la leche había sal. Por eso, este pacto que ella estaba haciendo era de protegerlo y él no creyó. Y nosotros tenemos un pacto con Dios, que no nació de nosotros, nació de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros no le estamos diciendo solo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Le estamos diciendo, yo voy a seguir tus pisadas, yo voy a seguir tus enseñanzas. Las palabras que yo te escucho, las voy a poner por obra para afirmar mi vida sobre la roca, que sos vos, Señor. Entonces, cuando yo decido seguir a Cristo y decido seguir sus enseñanzas, yo entro en ese pacto que Dios hace conmigo. Y Dios tiene promesas, miles de promesas. Tiene 365 no temas, para que todos los días yo sepa que no tengo que temer. Tiene palabras que son vida eterna para mí. Entonces, cuando yo le digo, Señor, vos sos mi Señor, ahora vos no solo sos mi Salvador para que yo no me vaya al infierno, sos el dueño de mi vida. Y el Señor me dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? El que oye mi palabra y la pone por obra es como aquel que construyó su casa sobre la roca. Entonces, cuando yo le digo, Señor, vos sos el dueño de mi vida, vos sos mi Señor, yo decido seguirte todos los días de mi vida, yo entré en ese pacto. Hay un pacto de amistad, de intimidad, que es como el pacto de sal. Es como que pusimos la sal, el Señor puso su sal, yo pongo mi sal, y ahora ese pacto no se puede disolver. Dios siempre va a cumplir con su parte del pacto. Dios, su palabra es verdad y es eterna y no cambia, pero tal vez yo esté quebrando mi pacto todos los días cuando no le creo. Es como un matrimonio. Tal cual. Es un pacto matrimonial. Yo puse mi sal, vos pusiste tu sal, y juntos estamos disfrutando de lo que está dentro de ese recipiente. Ahora, y con esto para ir terminando, ¿no? Por la hora. Cuando Jesús pone su pan dentro de ese recipiente con agua, sus discípulos también ponían y compartían con él, ¿no? Y cuando comían nada con más él... y nada menos que Judas compartía bueno, me con faltó Jesús. una parte, no llegué a ese punto, pero Judas también puso el pan en el mismo recipiente con Jesús. Y hablabas del rompimiento del pacto, ¿no? Y del rompimiento del pacto con Dios trae distintas consecuencias. Vimos la esposa de Lot, vimos a Lot y ahora estamos viendo a Judas. Como Judas, que comía en el mismo plato y que hizo el pacto con el Señor de seguirle, de servirlo, de ser sal, él ahora tiene un pensamiento que lo aleja de este pacto. ¿Lo tenés ahí? Sí, iba a leer Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y pensaba que antes de este relato que Nelson contaba de Sodoma y Gomorra y de esta situación de Lot y de su esposa, un poco antes, vemos que los ángeles van a la tienda de Abraham y comen con Abraham, y Abraham ofrece pan, ¿sí? Que esto es lo que Nelson decía, y también es una manera de hacer pacto, ¿sí? Y dice que Dios le hace una promesa a Abraham
de que iba a tener una gran descendencia, y Abraham todavía no tenía hijos. ¿Y por qué hace Dios esta promesa? Porque dice que él sabía que Abraham iba a hacer que su casa lo siguiera a Dios y cumpliera su palabra. Y aún Dios hace la promesa cuando Abraham no tenía ni un hijo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios sabía lo que iba a haber en el corazón de Abraham, que Abraham iba, aunque tenga que sacrificar a su hijo, lo iba a hacer porque había entrado en pacto con Dios. Y Dios sabía eso. Y dice Santiago, en Santiago 2:3, leemos el cumplimiento de esto. Dice, Santiago 2:3, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham entró en ese pacto, entró en un pacto de amistad, ¿sí? Un pacto que no podía romperse. Y Dios sabía que este hombre se estaba convirtiendo en su amigo. Y Jesús nos dice a nosotros, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, su dueño, pero los llamo amigos, porque todo lo que yo escuché de mi Padre se los di a conocer. Él nos invitó a entrar en ese pacto, ¿sí? Ese nuevo pacto en su sangre. Y nosotros cuando entramos al pacto, entramos en un pacto que no puede disolverse, que no puede romperse. Él no lo va a quebrar, obviamente, porque Él permanece fiel para siempre, pero nosotros tal vez estemos rompiendo el pacto. Esa noche que era la preparación de la cena de Pesaj, que Jesús tiene esa última cena con sus amigos, dice que, como Nelson contaba, había como unos recipientes donde se mojaba el pan, ¿no? Y eso contenía sal y algún aceite o alguna hierba aromática, y ahí eso se comía. Y si nosotros leemos cómo estaban sentados, podemos ver que el que estaba mojando el pan, ahí era Judas. Y él dice, el que moja el pan conmigo me va a no, dice, me va a traicionar. Y todos dicen, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y bueno, era Judas, ¿no? Y sabemos cómo termina Judas después de esa traición, después de entregar al Señor por unas monedas como a un esclavo. El mismo valor de un esclavo eran las monedas que Judas había pedido para entregar a su amigo, a su maestro, pero no era su Señor. Esa es la diferencia. Si nosotros vemos, Él lo llama Rabí. En ningún momento lo llama Señor. Y esto es tremendo, porque Jesús puede ser un maestro para nosotros. Podemos escuchar sus enseñanzas, pero solo las vamos a poner por obra cuando Él es nuestro Señor, cuando es nuestro amo, nuestro dueño, ¿sí? Entonces vemos que el que estaba ahí es el mismo que lo va a traicionar y luego, por remordimiento, se quita la vida. Y para nosotros es una locura, pero para un oriental es lógico que se haya quitado la vida, porque él sabía que el que quebraba el pacto merecía la muerte. Esto era así en la antigüedad. Entonces, Judas se quita la vida porque había traicionado a su amigo, había traicionado a su maestro, ¿no? Pero no era su señor. Esto me llamó mucho la atención. Él no le dice señor, le dice maestro solamente. Así que mi oración en esta noche es que las enseñanzas de Jesús no sean solo las enseñanzas de un maestro, porque muchos hoy en día escuchan las enseñanzas de Jesús, muchos que están, no sé, en Nueva Era, en filosofías de este mundo, dicen, Jesús, qué buenas enseñanzas que tenía, pero no es el Señor de sus vidas. En cambio, como Él es el Señor de nuestra vida, nosotros no solo lo escuchamos, sino que le obedecemos, ¿no? El que oye mis palabras y crea al que me envió, dice, y creer era poner en práctica, hacerlo, cumplirlo, ¿no? Entonces, no solo se trata de escuchar, sino de obedecer. No solo se trata de escuchar las enseñanzas, sino vivir las enseñanzas. Nosotros podemos irnos de acá hoy y seguir así. Fue muy lindo, la clase estuvo muy buena, lo que ustedes van a compartir después seguro que va a ser fabuloso, pero podemos quedarnos ahí. O podemos decir, Señor, ¿cómo pongo por obra esto que hoy aprendí? Yo estoy en un pacto con vos, ¿eh? El Señor hizo un pacto con nosotros. Nosotros le vamos a creer que Él va a cumplir su parte del pacto. Si nosotros le creemos, vamos a vivir de acuerdo a su palabra. Ahora, si tenemos la incredulidad de Císara, vamos a empezar a tomar atajos y hacer las cosas a nuestra manera,
porque no confiamos que Dios va a cumplir y ser fiel a cada una de sus promesas. Por eso el Señor dice, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, tenemos que descansar en el Señor y saber que Él es fiel. Y así como cumplió su promesa en la vida de este hombre Abraham, que se convirtió en padre de la fe, así también lo va a hacer en cada uno de nosotros. ¿Oramos? Bendito Padre amado, gracias porque tú nos mantienes seguros ahí en la roca. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos ser personas entendidas en tu palabra y no personas rebeldes que estemos perdiendo todo lo que tú nos das. Señor, queremos ser sal, sal para poder, Señor, purificar la vida de otras personas a través de nuestro testimonio. Y queremos, Señor, sentarnos contigo cada día en la mesa para poder, Señor, compartir y escuchar y obedecer todo lo que tú nos quieras decir, qué hacer. Y, Señor, queremos caminar en obediencia para que tú nos puedas llamar amigos. Queremos ganarnos ese lugar y ese título, Señor. Que, Señor, podamos permanecer en ti hasta que tú vengas y poder ser fieles, Señor, a este pacto, a esta promesa de amarte, de servirte y de obedecerte. Te amamos, Jesús. Gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por cada una de tus promesas. Gracias Señor por no dejarnos solos, por darnos tu Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos haga comprender tu verdad. Señor, gracias porque con nuestra mente no podemos y Señor, solo nos llenaríamos de palabras y de sabiduría humana, pero solo tu Espíritu Santo nos puede revelar, Señor, lo que vos querés hablar a nuestros corazones y también lo que tenés que transformar de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad tantas veces, por no creer a tu palabra, por no creer tus promesas, Señor, y hacer las cosas a nuestro modo, o Señor, buscar en personas o buscar en cosas, Señor, la esperanza, la seguridad, Señor, en lugar de poner nuestra confianza en ti. Señor, vemos que Abraham te creyó y caminó en base a tu palabra y a esa promesa que le diste y le fue contado por justicia y fue llamado amigo tuyo. Señor, queremos ser así, queremos ser tus amigos, esos que compartimos la mesa, que compartimos el pan, que tenemos intimidad y que es una relación inquebrantable. Señor, gracias. Gracias porque por tu parte, la parte del pacto no se va a quebrar nunca. Señor, gracias porque tu palabra es eterna. Gracias porque tus promesas permanecen para siempre, Señor. Gracias porque no cambias. Perdónanos por las veces que te fallamos, Señor, no creyendo. Por las veces que, Señor, no nos sentimos seguros o no tuvimos esperanza en ti. Señor, que podamos ser como ese que dice Isaías, que su pensamiento está todo el tiempo puesto en ti, Señor, y que confía en ti todo el tiempo, Señor, porque entonces vamos a tener la paz y estar completos como tú nos enseñas, Señor. Gracias por tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque tú fuiste esa ofrenda dada del Padre para nosotros, Señor, para cubrir, Señor, nuestro pecado, para limpiarnos, para perdonarnos, Señor, pero gracias porque tu obra no se terminó ahí, sino que quieres darnos una vida de plenitud, Señor, y eso solamente lo vamos a experimentar cuando vivamos tu palabra. Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, que no nos quedemos solo con la enseñanza, sino que la pongamos por obra. Señor, que nuestra vida no esté fundada sobre un montón de argumentos y filosofías o pensamientos humanos, sino en ti. Señor, tú eres la roca. Señor, y que podamos ser sal para aquellos que nos rodean, Señor, para que de alguna manera, Señor, estemos previniendo la contaminación, Señor, que sea una sal que sirva no solo para dar sabor, sino para que, Señor, los que nos rodean
deseen no pecar, deseen no vivir en inmoralidad, Señor, y deseen beber de tu agua, que es agua de vida, Señor, que seamos aquellos que le den sed a las personas para que vayan a ti, Señor, que eres el agua viva. Señor, gracias, gracias por desafiarnos en esta noche, Señor. En lo personal, veo que hay tanto, Señor, que tenés que hacer todavía conmigo, Señor, pero gracias porque siempre nos exhortás y nos desafías en amor. Señor, nunca es para condenarnos, sino para que estemos más cerca de ti, para que nos parezcamos más a ti, Señor. Gracias por enseñarnos, por tu palabra y por tu espíritu. Y gracias, Señor, porque una vez más podemos ver que no estamos solos, que tú eres esa agua que quita nuestra sed, que tú eres esa roca en la que nos podemos parar, que tú eres nuestra seguridad, nuestro lugar firme, Señor, que tú eres ese fundamento, Señor, que tú eres nuestro todo, y gracias porque tu palabra siempre nos lleva a verte a ti como el centro de todo el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias porque de tapa a tapa te podemos encontrar en cada lectura, en cada relato, Señor. Gracias porque podemos verte y tener esa confianza que tú cumples tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.